está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Bueno, qué hermoso es poder llegar nuevamente a reunirnos. Qué lindo es que estés de otro lado y que te prepares para compartir este programa junto a nosotros. ¿Sí? Estamos con una palabra de parte de Dios que viene directamente del cielo para tu vida y para tu familia, hablando del pueblo de Dios, la cultura del reino, lo que queremos compartirte a continuación, ¿no? Y felices de saber que desde Cardales es tierra de bendición, tierra de avivamiento, bueno, llegando allí donde quieras que te encuentres ahora. Así que no te apartes, compartí este tiempo con nosotros. Tenemos todo lo que Dios preparó para vos en este programa. Así que compartamos juntos esta hermosa palabra que viene de parte del cielo para tu vida y para tu familia. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Señor Jesús, Señor, así como lo decía recién y lo compartía con los hermanos, realmente, Señor, si hay algo que vamos a hacer en esta noche, queremos hacer tu voluntad. Señor, si hay una palabra que queremos soltar en esta noche, que venga de ti, Señor. Que si vamos a tener y vamos a ministrar alguna cosa, Señor, que venga de ti. No queremos hacer obra ni pronunciar palabra humana, sino que venga directamente de ti. Por eso, Espíritu Santo, encárgate de todo en este momento. Espíritu Santo, dirígenos, abre nuestro entendimiento. No solo la unción para predicar, sino la unción para oír la palabra. Para que sea, Señor, tu revelación la que nos pueda traer una palabra. Más allá del discurso, la revelación al corazón. La palabra rema para cada uno. Que en esta noche, Señor, seamos sorprendidos por ti. Toma toda dirección, toda autoridad, todo dominio en nuestra vida y glorifícate, Señor. Amén. Amén. Hay una palabra allí en San Mateo capítulo 13 que, ¿sabe? Me llevó mucho tiempo entender algo de esa palabra. Porque por mucho tiempo, desde que conocí a Cristo y empecé a buscar de Él, no entendía lo que significaba esa palabra. Y creo que todavía no entiendo todo, que hay mucho más que todavía tengo que saber de esa palabra. Pero hay algo que me sorprendió, algo que me maravilló. Jesús era habitual que enseñara con una forma de enseñanza que se llama parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son hechos comunes, diarios, circunstancias de la vida que la gente conoce muy bien, pero que se le aplica un significado, y que se le agrega una moraleja, una enseñanza. Y Jesús lo aplicaba fundamentalmente para enseñar acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios no es el cielo. Si usted piensa que el reino de Dios está en los cielos, que un día vamos a estar todos allí y eso va a ser el reino de Dios, el reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios no es la congregación reunida. El reino de Dios es algo muy importante. Por eso Jesús enseñó mucho. Usted lea los evangelios, especialmente Mateo, que es el que hace una compilación de las parábolas, y va a ver que muchas veces Jesús dice, y tal cosa es semejante al reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios. Es la iglesia misma con Cristo, con el Espíritu Santo, con la presencia del Dios Padre activo en medio de su pueblo.
Ya sea que el pueblo esté reunido, congregado, alabando a Dios, teniendo su culto, ya sea que el pueblo está fuera del templo donde se congrega, ya sea que el pueblo de Dios, la iglesia, tal vez se ha diseminado en las actividades de la semana y tal vez estamos predicando para cada uno por su lugar, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en una misma visión, que no estamos en división, en peleas. Cuando funciona así, allí está el reino de Dios. Jesús nos enseñó a través de aquel ejemplo de oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. O sea, que el reino de Dios se establezca entre medio nuestro. Y eso significa de que entonces en lo que nosotros funcionamos, lo hagamos bajo una autoridad, donde no somos cada uno de nosotros una autoridad del reino para administrarnos a nosotros, sino que la autoridad máxima es Jesucristo, es el Padre y es el Espíritu Santo. Ahora, cuando todos nos unimos en esto, tenemos que funcionar como este reino. Los reinos se caracterizan por tener autoridad y por tener poder. Un reino que no tiene poder es vencido y sometido rápidamente por otro reino. Si miramos la historia, vemos que habitualmente sucedía esto, que Inglaterra invadía Francia, Francia invadía Inglaterra, así iban de un lugar a otro, peleas que hasta hoy todavía persisten allí en la vieja Europa por querer dominar. Y si vemos las potencias mundiales, aunque hoy no tenemos reinos sino naciones, pero todavía funcionan de esta manera. Las grandes potencias, aunque no quieren tomar los gobiernos, pero muchas veces quieren influir de tal manera para poder tomar y tener poder sobre muchos gobiernos. Ahora, en lo espiritual funciona lo mismo. Y la iglesia debe ser ese reino todopoderoso, porque es de un Dios todopoderoso, porque es del Rey todopoderoso y grandioso. Y para poder entender las cosas del reino, Jesús las explicaba de una manera aparentemente sencillas. Digo aparentemente sencilla porque si a mí me explican las cosas con parábolas, haciéndome una explicación clara y explicándome como Jesús decía, bueno, enseñando acerca del buen sembrador, donde Jesús dice en esta parábola, un hombre salió a sembrar y empezó a sembrar la semilla, y una parte cayó en una tierra pedregosa, otra parte cayó entre los espinos, otra parte cayó en el camino y otra parte cayó en la tierra buena. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, el que cayó entre los espinos lo ahogaron, el que cayó entre las piedras creció, brotó, pero rápido se secó con el sol. Lo que cayó en el camino lo pisotearon y las aves lo comieron, pero lo que cayó en buena tierra, eso prendió, creció y dio frutos y se multiplicó ese fruto. Entonces todos entendemos que estaba hablando allí de Jesús sembrando la palabra y de lo que significaba y de las aplicaciones a los distintos tipos de corazones. Entonces decimos que es sencillo. Es sencillo para mí y para usted, tal vez que ya conocemos la palabra, pero si hay alguien que no conoce la palabra y lo lee por primera vez esto, va a decir, ¿qué quiere decir verdaderamente esto? Tenemos la bendición de que esa parábola tiene la explicación luego, pero hay otras que no tienen la explicación. Mucha gente he oído y he escuchado, y tal vez a usted le ha pasado también en algún momento, de que se ha sentado a leer la palabra de Dios con toda la mejor intención, con todas las ganas de poder leer la palabra, de decir, bueno, el pastor me dijo el domingo, fui a la iglesia, el pastor me dijo que tengo que leer la palabra de Dios, que tengo que leer la Biblia. Entonces usted llega a su casa y quiere leer la palabra de Dios y pone toda la mejor voluntad, la mejor atención, pero empiezan a suceder cosas. Que se aburre, le viene sueño y empieza a cabecear y lee la historia, lee la palabra que escogió, hasta un salmo puede hacer, que es generalmente sencillo y alentador, y diga, no entendí nada. O sea, a mí me ha pasado en mis comienzos que agarraba un texto breve y empezaba a leerlo y lo estaba leyendo. Y llegaba algún momento de leerlo y terminaba de leer y digo, ¿qué leí? No me acuerdo, voy a volver a leerlo porque no presté atención, voy a prestar más atención. Y lo vuelvo a leer. Y terminaba de leerlo y no lo entendía. Ni siquiera me acordaba.
Entonces me reprendí a mí mismo, decía, lo voy a volver a leer. A ver qué es lo que dice, porque no puede ser que no me acuerde. Estudié para la escuela, estudié tantas cosas, me las acuerdo todas y no puedo leer este texto tan cortito. Y sabe que hay un secreto en esto. Y Jesús explica allí en el capítulo 13, versículo 10, por qué él enseñaba por parábolas. Dice la palabra allí, entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo oiréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír lo que oís, y ellos no lo oyeron. Jesús está hablando allí, dice que hay un evangelio, hoy que estamos en estos tiempos en lo que es muy común la frase para todos, fútbol para todo, automovilismo para todos, box para todos, etcétera. Tal vez pensamos, bueno, evangelio para todos. Y la verdad que es el deseo de Jesús, que haya evangelio para todos. Que todos puedan llegar a conocer el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo no vino a juzgar, sino vino a advertir y a traer perdón sobre los pecados, a restaurar la vida de aquel que se ha descarriado y ha ido detrás del pecado. Que Cristo vino con este mensaje de restauración, de sanidad del corazón, del alma, pero también de lo físico. Pero que ese evangelio para todos no incluye un cristianismo activo para todos. A ver si me entiende. Porque un día fui a la iglesia, quiero decir esto, que porque un día fui a la iglesia, pasé adelante, o porque voy los domingos al culto y paso adelante, el pastor me ora, yo escucho allí y me voy a mi casa, no me es suficiente para yo entrar en el poder del reino de Dios, para entender las cosas sobrenaturales del reino de Dios. Algunos creen, yo soy del pastor fulano, yo voy a la iglesia, allí en aquella iglesia, yo me congrego, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, y creen que eso es todo. Y la verdad que no es todo. Jesús le estaba hablando allí a un montón de gente que conocía la palabra, que eran todos judíos, especialmente habían muchos que eran fariseos, estudiados de la palabra, y entre ellos aún estaban sus discípulos. Y no solamente los 12, Jesús tenía una escuela de discípulos mucho más grande que esta. En un momento habla de los 70 que Jesús había enviado, en otra ocasión habla de más de 500 discípulos que seguían a Jesús. Así que los discípulos que Jesús tenía eran mucho más que esos 12. Pero Jesús hizo una diferencia y dijo, no es para todos. Hay algunos que son bienaventurados porque ven, porque oyen. No solamente desde lo físico, sino que ven más allá, pueden ver lo sobrenatural, pueden escuchar lo sobrenatural, pueden discernir lo espiritual. El mundo que va más allá de lo tangible, de lo audible. Ese mundo que es más real aún que este que podemos nosotros tocar y ver. ¿Por qué le digo que es mucho más real? Porque esto un día va a desaparecer. Esto un día va a dejar de ser. Pero lo que Cristo tiene para nosotros, eso es eterno. Y eso va a seguir por siempre. Así que es más real. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso gobierna sobre lo que nosotros vemos, tocamos y oímos.
Porque aunque muchos no lo quieran creer esto o les cuesta entender, porque la palabra de Dios a algunos les cuesta entender en este sentido, eso gobierna sobre lo demás. Su finanza, su economía está influenciada por la vida espiritual que usted lleva. Su salud está influenciada por la vida espiritual que usted lleva. La relación familiar está influenciada por la vida espiritual que lleva. Tu estudio, tu trabajo está influenciado por la vida espiritual que llevas. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, dejamos de relacionarnos con Dios, usted va a notar enseguida que hay un cambio también en todas esas áreas. Lamentablemente no para bien, sino que al contrario, son destructivas porque pertenecen al espíritu de este mundo que está gobernado por Satanás por este tiempo y que él vino a matar, a destruir, a robar, y es todo lo que nosotros vemos cuando nos apartamos de Cristo. Es toda la cobertura que perdemos al apartarnos de Cristo, pero es todo lo que ganamos al venir a Cristo y al comprometernos con Cristo. Allí al principio, en los primeros versículos que leíamos, los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué le explicás a la gente de esta manera? ¿Por qué como que fueran niños que van a la escuela le tenés que dar tantos ejemplos de las cosas que querés enseñarles? Los discípulos les parecía seguramente a ellos que era como una pérdida de tiempo. ¿Por qué Jesús no enseñaba directamente las cosas? ¿Vieron que la Biblia no dice 10 pasos para liberar un endemoniado? No está eso. ¿Cómo se lleva adelante una campaña evangelística? No está. Los 3 ideas fundamentales o requisitos de una sanidad divina. No están esos puntos en la Biblia. Pero nosotros los discernimos de leer la palabra de Dios. Cuando vamos leyendo, el Espíritu nos trae revelación y vamos discerniendo y nos vamos dando cuenta y decimos: claro, mira, aquí está el secreto. Hay gente que conoce la palabra de Dios. Hasta hace unos años atrás era lectura obligatoria la palabra de Dios, la Biblia, para alguien que estudiaba abogacía. Y usted sabe las cosas que se dicen de los abogados, ¿no es cierto? Y ellos tenían que leer sí o sí la Biblia. Pero ninguno, o mejor dicho, muchos de ellos no eran buenos cristianos. Algunos de ellos ni siquiera osaban de llamarse cristianos por haber leído la palabra de Dios. Yo no conozco abogados que ejerciendo la abogacía alguien haya ido a consultar y se haya sentado con el abogado diciendo: mire, yo me quiero divorciar, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Y él haya dicho: mira, yo leí la Biblia y en la Biblia Cristo tiene solución para tu matrimonio antes que te divorcies. No dice eso. Si alguien va y consulta a un abogado y dice: mira, yo le quiero hacer juicio a mi patrón, a mi jefe por esto, por aquello, por lo otro. Pero tiene una cola de abogados que dice: sí, yo te voy a sacar 100.000 pesos. El otro: no, yo 500.000. Y el otro más. Y lo que piensan es hacerle mal al otro continuamente, aunque han leído muchos de ellos la Biblia. ¿Por qué la han leído y no la han entendido? ¿Por qué los fariseos la conocían hasta de memoria la palabra de Dios, pero no la podían entender? Jesús la explicaba de una manera, y aunque era muy sencilla, es casi un cuento para niños, como Jesús la enseñaba de sencilla, mucha gente no la entendía, no discernía lo que decía. Les parecía una filosofía oriental. Vieron que los orientales tienen eso de tener esas frases medias raras, donde alguien dice: uy, mira qué interesante. Nosotros lo tomamos como dichos. Algunos dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no es cierto? Y nosotros decimos: mira qué interesante, es cierto, si yo madrugo no va a amanecer más temprano. Bueno, es algo así como que Jesús, algunos lo tomaban como que tenía esas frases extraordinarias. Decían: ay, sí, la vida es así, nosotros vamos sembrando en la vida y nos sucede. Pero no se dan cuenta que Jesús les decía: tu corazón está lleno de espinas, tu corazón está duro como una roca, tu corazón está siendo robado continuamente en las bendiciones. No se daban cuenta de eso. ¿De cuántas veces la palabra que Dios te da
Ha pasado tiempo y tiempo y Dios viene y te habla una vez y otra vez y otra vez, y te habla tu pastor en los cultos, y viene un predicador y dice la misma palabra, y viene otro y te dice la misma palabra, y vos estás ahí, mira qué lindo, qué interesante, coincide con lo que me dijo fulano y el otro y este y aquel, pero no lo entendés y no lo activás en tu vida. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el comunicador, es el mensaje, o es el receptor el que tiene que tomar esa palabra y decir, ahora yo la tengo que discernir, porque cuando yo la discierno, cuando yo la entiendo, esa palabra se activa en mi vida, y entonces cuando se activa, ¿qué es lo que se activa? El reino de Dios. Eso quiere decir el poder y la autoridad de Dios en mi vida. Y allí es donde suceden los milagros. El milagro que me transforma, el milagro que me cambia, el milagro que hace cosas que yo no puedo lograr, que para mí serían imposibles de lograr en la vida. Una sanidad, una prosperidad, la salvación, la administración, la restauración de una familia. ¿Cuántas cosas que están allí dormidas porque yo estoy esperando que alguien venga y me haga el milagro cuando Dios te ha dado ya la palabra? Cuando Dios te ha puesto la palabra, pero estás durmiendo sin ir por más. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que buscar qué es lo que yo estoy diciendo. Ustedes no se tienen que conformar en lo playito de la palabra, en que el pastor me ministre, que el pastor me predique, que el pastor me ore, que mi líder me haga siempre y esté allí al lado mío. Yo tengo que buscar allí. El pastor me dio una palabra. Voy a ir no solo con lo que dijo el pastor el domingo, voy a ir a mi casa y voy a ponerme a ver, Señor, ¿qué querés con esto? ¿Por qué me hablaste de esta manera con esto? Y empezar a buscar día a día lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios te quiere sorprender. Hay algo secreto allí. Hay algo escondido que la mente humana no la puede entender. Pero a los cristianos de más tiempo le puede parecer algo como absurdo tener que explicar algunas cosas. Los dones del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero si usted le va a explicar a alguien los dones del Espíritu Santo, a alguien que no es cristiano, no lo va a entender. A alguien que no es creyente, le va a decir, eso es locura. No, eso es mentira. ¿Quién te dijo esa tontería? Si usted va a explicar el bautismo del Espíritu Santo, si usted va a explicar la salvación, si usted va a explicar lo que usted sintió cuando todos sus pecados le fueron borrados, que Cristo le perdonó todos los pecados, lo que usted sintió, le van a decir, no, te lavaron el cerebro. Porque humanamente no se entiende. Porque no hay nada que funcione como el poder de Dios y de la palabra de Dios en el mundo, sino únicamente la palabra de Dios. Pero si querés ser heredero y si querés disfrutar del poder y de la gloria de Dios, es necesario de que prestes oído a lo que Dios te está diciendo. Y a que empieces a buscar de ver también lo que Dios te quiere mostrar. Que no esperes que te muestre a través de otros. Que otros vean y que otros oigan lo que tenés que oír vos y lo que tenés que mirar vos. Hay algo que es para tu vida. Y la iglesia toda, yo creo que está frente a este despertar. No hablo solamente de ustedes, hablo de toda la iglesia. Está frente a este despertar. Hace poquito celebramos un día muy importante para la cristiandad, como el Día de la Reforma. Y en el Día de la Reforma, allí cuando Lutero pone las tesis sobre aquella puerta de aquella iglesia y empieza a ser discriminado, juzgado y perseguido por lo que él pensaba, él también pensaba de que la revelación no era exclusiva de unos tales sacerdotes encerrados en un monasterio, sino que Dios le había dado a partir de Cristo y a partir de la venida del Espíritu Santo, la revelación era para todo hijo de Dios. Yo ahora no quiero con esto decir de que vayas a buscar una nueva revelación, una nueva idea, una nueva doctrina, nada que ver con esto. Pero sí te estoy diciendo de que así como Dios le habla a tu líder, a tu pastor, como Dios le habla a mucha gente que admirás, tal vez admirás a Dante Gebel, admirás a Anacondia, admirás a muchos predicadores. Yo quiero decirte que Dios quiere tener el mismo trato contigo.
que Dios quiere hablarte de la misma manera y que Dios quiere revelarte lo que Él quiere hacer con tu vida. Aquí seguramente hay muchos que a los que Dios quiere usar con sanidades, pero como no lo has entendido, ni siquiera te has ido a la puerta del hospital a orar. A los que muchos Dios lo quiere usar con salvación de miles de personas. Pero como no lo has entendido, te quedaste con la ilusión de ser un evangelista, pero ni siquiera te has parado en una esquina a hablar o repartir un folleto en esa esquina. Y así con muchas otras cosas que Dios te ha hablado, pero todavía no las has entendido. Y el Señor dice que esto de entender su palabra no es para todos los que vienen, lo aplico a este tiempo, a todos los que vienen o van a una iglesia. Sino que la revelación es para los que van a buscar a Cristo, los que le buscan de continuo, los que estaban a diario con Jesús, los que escuchaban sus enseñanzas, los que caminaban con Jesús, los que tenían intimidad con Jesucristo. Y eso es lo que Dios está pidiendo de tu vida. De que actives esto. Tal vez hasta dentro de la iglesia conoces o conociste gente que decís, ¿cómo puede ser que no entiendan? ¿Cómo puede ser, decimos muchas veces, que haya gente rebelde en la iglesia? Que haya gente desobediente, que haya gente a la que uno le ha advertido una vez y otra vez y le haya dicho, cuidado con tal cosa, cuidado con tal otra, y sin embargo después vienen, pastor, mire, yo caí en esto. O a tu líder vienen y dicen, caí en tal cosa, en tal pecado. ¿Cómo puede ser si hemos advertido tantas veces? ¿Saben por qué es eso? Porque han oído la voz humana y cuando escuchamos la voz humana nos olvidamos. Y decimos, ¿a qué hora me dijo? ¿Cómo era que me dijo? ¿Dónde era? ¿Con quién me tenía que encontrar? ¿Vieron cuando le dan allí un mandado? A los maridos cuando nos mandan al supermercado y nos dicen, bueno, tráeme 2 leches, 1 kilo de pan y nos piden 3 cositas y la tercera ya nos olvidamos. Porque escuchamos humanamente. Ahora, cuando oís con los oídos espirituales de Dios, eso no se olvida. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay revelación hay algo que te estremece. Hay algo que se abre en nuestro entendimiento, en nuestra mente, que decimos, qué tremendo es esto. Nunca lo hubiese entendido. Los filósofos leen la palabra de Dios, dicen, es un libro perfecto, y algunos dicen lo contrario, otros dicen, es un libro lleno de contradicciones. ¿Cómo puede ser que haya gente que diga que la Biblia es un libro lleno de contradicciones? ¿Sabe por qué? Porque no la entienden. Porque solamente analizan la letra, solamente están en lo literal. Por eso es que Jesús enseñaba de una manera tan sencilla y a algunos le era tan difícil de poder entender. El verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Alguno puede decir, bueno, pastor, pero si yo vengo a la iglesia, acepté a Cristo como Salvador, hice la oración, y vengo y cumplo con todo lo que me dicen que hay que cumplir en la iglesia, porque doy mi diezmo, oro y leo la Biblia todos los días, ofrendo, participo y colaboro con algunas actividades y ministerios en la iglesia. Entonces, con que ya sea salvo está bien. Con que entre al cielo cuando yo me muera o cuando venga Cristo a buscarme, ya estoy bárbaro. Yo no pretendo grandes cosas. Yo no pretendo tener un gran galardón. Con que yo sea salvo ya me alcanza. A ese pensamiento Jesús le condena. Y dice que el que tiene le va a ser dado más. O sea que si buscaste algo de Dios, buscaste algo sobrenatural de Dios, prepárate y seguí buscando porque Dios tiene más para tu vida. Si buscaste una revelación, si buscaste un milagro, pero si te conformaste y dijiste, no, ya está, yo ya tengo la salvación y listo. Andar pidiéndole a Dios que me sane. Ya está, a mí me alcanza y soy agradecido con que Dios me haya salvado. ¿Para qué me va a sanar también? Hay gente que piensa así. Jesús dice, aún lo que tiene le va a ser quitado. ¿Sabe por qué? Porque esa fe que tuvo un día para entregarle su vida a Jesús se va enfriando. Se va quedando en el camino y eso se estanca. Y es como el agua cuando se estanca, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Por más linda que sea cuando usted la puso en una fuente, en una botella o donde usted la puso. Pudo haber sido hasta el agua mineral traída de Francia, que dicen que de las más puras y más caras del mundo.
Pero usted la deja allí parada por un tiempo y ¿sabe lo que pasa? Se pudre y no sirve más para nada. Cuando nosotros nos quedamos, cuando no buscamos más, cuando no queremos crecer, cuando no nos comprometemos con Cristo, cuando no buscamos con más hambre, cada día con más hambre de Cristo, nos vamos a estancar si no hacemos eso. Pero cuando buscas y has tenido tu milagro, nunca digas, gracias Señor, ya no te pido más nada. Porque mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi vecino, mi amigo, vinieron aquí y ya se convirtieron, ya no te pido más nada. Cuando Dios tiene un plan, tal vez no quiere salvar tu familia solamente, o tus amigos, quiere salvar a toda la ciudad, a todo tu barrio. Tiene un plan a través tuyo para tu país. Tiene un plan a través tuyo para las naciones. Y le estás diciendo, Señor, ya está. Ya salvaste 1, 2 o 3 personas. A mí me alcanza. ¿Sabes lo que te estás perdiendo? Cuando le estás diciendo a Dios, Señor, gracias. Porque me dieron un aumento en el trabajo. Y Dios tal vez tenga para vos que tengas hasta tu propio empleo, tu propio trabajo, para que le puedas servir y no tengas que andar corriendo detrás de los horarios y puedas ser independiente y tal vez hasta tu empresa funcione sola. Y le estás diciendo a Dios, Señor, hasta acá basta, gracias. Con el aumento que me dieron en mi trabajo ya me alcanza. Y con que los domingos pueda venir al culto ya me alcanza. ¿Cuántos dijeron esto alguna vez o lo dicen? Ay, que en mi trabajo me den para venir los domingos. ¿Te pensás que alcanza con venir los domingos? ¿Qué? Es estancarte. Estás frenando la bendición de Dios para tu vida. Te estás quedando con algo. Te pudiste aprender una historia de la Biblia. Sentiste que Dios te respondió, ay, qué lindo la administración de hoy, Señor. Me quedo en esta administración de hoy, en esta alabanza, qué linda presencia. Gracias, nunca más me voy a olvidar de la presencia que hubo esta noche en esta alabanza. ¿Por qué no? Decirle, Señor, mañana quiero el doble de esto, Señor. Tengo más hambre, más te conozco, más quiero de vos. Señor, más te conozco, más me enamoro de vos. Señor, más te conozco, más te necesito. ¿Sabes? Yo predicaba esto antes de julio, hasta esta altura. Yo ya le estaría hablando todo así. ¿Sabes? Cuando Dios me empezó a sanar, yo le decía, Señor, quiero más, quiero más. Y no decía nada. Mi nena de 8 años me dice esta semana, papá, el médico no te dijo que te habías quedado mudo. ¿Te acordás de que te dijo eso? Nunca más te volviste a quedar difónico. 8 años. ¿Sabe qué? Entendió lo del reino de Dios. Porque se dio cuenta que un milagro sucedió sin que nadie se lo dijera. Muchas veces milagros pasan alrededor tuyo, en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y lo tomás como que algo natural. Está bien, listo, pasó. Y te perdés de disfrutarlo porque no lo has discernido. Porque no los has sabido aprovechar. Algo Dios hizo. Un amigo vino y te pidió oración. Tal vez era el más ateo, el más rebelde, el que te decía, ni loco, yo voy a ir con vos a la iglesia algún día. Y un día vino y te dijo, ora por mi vida, ora por mi familia que tiene un problema. Ora por esto, aquello. Y vos decís, ah, claro, ahora me busca que tiene necesidad. Y todavía hasta te enojás. Y Dios está haciendo un milagro, te abrió una puerta. Y a veces no vemos ese milagro de Cristo en nosotros. ¿Sabe? Allí hay algo que a mí me pareció tremendo. El verso 14 en adelante dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y acá viene algo tremendo. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa un corazón engrosado? A veces nosotros lo leemos así y nos parece que es solamente que el corazón se ha agrandado. Y tiene en parte sentido esto, pero no es el sentido verdadero de lo que está diciendo el texto cuando dice el corazón se ha engrosado. ¿Sabe usted que cuando el corazón se agranda hay muchas complicaciones de salud? Que físicamente nos agitamos más rápido, nuestro corazón trabaja y se cansa más rápido, entonces hasta corremos riesgo en nuestra vida, de perder la vida por causa de esto, de que el corazón se nos ha agrandado. Bueno, aquí se ha agrandado, pero en un sentido. Cuando la Biblia habla de grosura,
ya desde el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, no está hablando de cosas grandes, sino de cosas gordas. Está hablando de la grasa, realmente es así. Cuando se traían las ofrendas había que apartar de la carne de las ofrendas la grosura, la grasa, que era la que encendía el fuego, la que avivaba el fuego para el sacrificio. Luego se ponía también toda la carne para la ofrenda, pero la grosura era la grasa. Allí dice, los corazones se han engrosado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diagnóstico cuando un corazón se ha llenado de grasa? ¿Cómo se llama la enfermedad? Colesterol, ¿no es cierto? Bueno, si usted quiere allí puede anotar aquí, el Señor está diagnosticando que en muchos tienen colesterol espiritual. ¿Sabe que el colesterol es terrible? Porque va tapando las arterias, va haciendo de que no circule la sangre, va haciendo que el corazón tenga que trabajar cada vez más exigido y por eso se va agrandando. Por eso decía, tiene algo que ver con agrandarse, pero no es porque se ha agrandado como un músculo que se ha ejercitado solamente, sino que se ha agrandado porque está trabajando mal, porque hay algo que está tapando el fluir de la sangre que tiene que venir a él. De esa sangre que es la vida que viene a él. Hay algo que está impidiendo de que él esté funcionando correctamente. Entonces está funcionando sobrecargado. Y entonces ese corazón se cansa, ese corazón se desanima y ese corazón se termina muriendo. En algunos casos, literalmente, ese corazón termina explotando. ¿Conoce cristianos que se cansan? ¿Que se desaniman? Y hasta que en algún momento hasta revientan. Me contaron que en una iglesia, allí lejos por Alemania, donde dice el pastor que vengo yo, por ahí suele suceder de vez en cuando. Pero la verdad es que sucede más común de lo que muchas veces nos imaginamos. Tal vez te pasa muy seguido de que te desanimas, de que te cansás, de que decís, ¿para qué voy a seguir? ¿Qué sentido tiene que yo siga al Señor, le sirva? Mirá fulano, mirá este otro. El otro es más rebelde que yo soy más obediente. Y mirá, y todavía allí me parece que le va mejor. Yo no voy más a la reunión de oración. Yo no voy más al estudio. Este domingo, este fin de semana, no sé para qué me voy a congregar, voy a tomarme licencia. Estoy en el ministerio, le voy a decir al pastor que necesito un tiempo, me voy a tomar un tiempo del ministerio. ¿Cuántos conocen en la Biblia que se han tomado un tiempo del ministerio? ¿Cuántos? Yo todavía no he tenido esa revelación si lo hay. Creo que no lo hay. No hay nadie. ¿Sabe? No es porque tenemos que trabajar incluso, aunque la fuerza ya no nos dé, ni trabajando esforzados, porque si hacemos eso vamos a terminar reventando, como pasa con el colesterol. Lo que pasa es que hay colesterol espiritual, que en la vida espiritual hay algo que está tapando el fluir de la vida, que es la sangre. La vida es la presencia de Dios. Es la unción del Espíritu Santo. Un cristiano que renueva todos los días, como la sangre que se renueva y carga nuevo oxígeno y va y lo transporta y renueva las fuerzas. Hay algo que conocemos que son los antioxidantes. Y dice, bueno, tomar mate es bueno porque la hierba es un buen antioxidante. ¿Qué significa que es un buen antioxidante? Que justamente que contrarresta esos efectos del desgaste en nuestro cuerpo y que nos energiza. Entonces necesitamos un antioxidante y no hay nada mejor que de los antioxidantes que la presencia de Dios. Pero si nosotros solamente tenemos religión y tenemos solamente una palabra y tenemos la enseñanza, pero sabemos la historia de la Biblia solamente y conocemos la historia de Zaqueo y la historia de Noé y conocemos la historia del rey David y conocemos un montón de historias, pero no tenemos palabra de Dios, no tenemos revelación de Dios. Dios no nos habla el corazón a través de todas esas historias. Dios no nos enseña algo nuevo, mejor dicho, Dios nos quiere enseñar, pero nosotros no vemos ni oímos lo que Dios nos quiere decir. Terminamos enfermándonos de colesterol espiritual. Nuestra vida espiritual se empieza a estancar, nuestro corazón se empieza a engrosar. Y le empezamos a echar la culpa
A los alimentos, al que me dio el alimento, a mi forma de trabajo porque tal vez es sedentaria, a los nervios, al estrés. Como muchos hacen cuando el médico le dice, tenés colesterol. ¿Por qué vendrá ese colesterol? Ay, mis hijos me sacan canas verdes. Y ya le eché la culpa a tus hijos. Pero bien que ahora que viene la fiesta, ya estás encargando un lechón por ahí. Ya querés prepararte un buen lechón. Después la culpa la tienen los demás, el estrés, el trabajo, etc. Muchas veces sucede esto también con el colesterol espiritual. ¿Sabes cuáles son los síntomas del colesterol espiritual? Ahí está la lista. Bien, uno tras otro. Dice, con los oídos, oyen pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. Primer síntoma de que hay alguien con colesterol espiritual. ¿Te cuesta oír la palabra? ¿Te quedas dormido en medio del mensaje? ¿Estás cabeceando cuando el pastor está predicando? ¿O cuando estás queriendo leer la Biblia? Cuando querés tener tu tiempo de oración en intimidad en tu casa, ¿estás cabeceando? Yo entiendo que tal vez hayas trabajado todo el día arduamente, de que hayas tenido muchas cosas, de que tal vez venís de mal dormir, de que sea tarde, lo que quiera, o sea muy temprano en la mañana. Pero cuando tus oídos oyen pesadamente la palabra de Dios, no es porque tu cuerpo físico está andando mal, porque la palabra de Dios es espiritual, no es física. Entonces, si tus oídos están oyendo pesadamente la palabra de Dios, se han perdido el entusiasmo. Seguramente que si estás recansado, estás agotado, es temprano o es muy tarde, pero juega un partido de fútbol, tu equipo favorito, estás ahí hasta el minuto 90 con los ojos prendidos y eso no te aburre. Y ahí no te dormís. O estás viendo una película que te ha atrapado, te pasa que estás ahí hasta el último y no te dormís porque te ha atrapado. Pero la palabra de Dios te duerme. Colesterol espiritual. Anda rápido al médico, porque tal vez cuando vayas, si lo dejas de estar, va a ser tarde. Hoy es día de ir al médico y decirle, Señor, revísame. Siento síntomas de un colesterol espiritual, de que algo está tapando el fluir de tu presencia en mi vida. Segundo síntoma dice, han cerrado sus ojos. Hablaba de los que cabecean, no solo que le cuesta oírlo, sino de que cabecean. Pero ahí no está hablando solamente de que lo cierran porque les ha dado sueño. Otros lo cierran a propósito. Estoy tratando de ver a alguien, gracias a Dios no lo veo, pero muchas veces yo veo que están en la reunión y están ahí. Están predicando, están alabando y están mandando mensajitos o navegando por internet, chateando, yo no sé cuántas cosas pueden estar haciendo y están ahí. Y tal vez no le ha dado sueño, no tienen interés por la palabra. Están en otra cosa. Tal vez alguno diga, yo nunca, pastor, yo siempre apago mi teléfono cuando vengo al culto. Pero estás ahí sentado pensando qué vas a cocinar cuando llegue a tu casa esta noche. ¿Qué vas a hacer mañana a la mañana? ¿A qué hora te tenés que levantar para ir al trabajo? Estás pensando muchas otras cosas. ¿Qué dijo el pastor? Y todavía después venís a saludar al pastor y decís, pastor, qué tremenda la palabra de hoy. Que ni te pregunte lo que dijo. Porque tus oídos no solo oyeron pesadamente, sino que has estado con tu visión en otra cosa. Te has enfocado en otra cosa. Estuviste desconectado. Colesterol espiritual también. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, dice la palabra. ¿Y qué más? Los que tienen colesterol espiritual no entienden con el corazón. Y no entiendan con el corazón, dice la palabra. No entienden con el corazón. Pastor, está predicando muy difícil hoy. Yo no sé qué quiere decir. Y algunos le echan la culpa. Dio muchas vueltas al pastor, dijo esto, aquello. Yo no lo entendí. La palabra que damos desde el púlpito, la palabra que se enseña, la palabra que se ministra en cada canción, toda la palabra que se ministra en el culto no es para entenderla aquí en la razón. Yo tengo que venir preparado y decir, Señor, háblame aquí al corazón, al alma. Yo quiero que tu palabra sea como dice tu misma palabra, que sea una espada de doble filo que me penetre hasta los
tuétanos. ¿Sabe que aquí arriba solamente está el alma? Pero cuando la palabra dice allí que penetra hasta los tuétanos, significa que va a entrar hasta el espíritu. Y la palabra convierte, la palabra hace milagro, la palabra transforma cuando llega al espíritu. No cuando llega a la mente la puede revisar hasta un psicólogo, un psiquiatra. Viene y te dice, mira, vos estás muy mal así, estás muy nervioso, tenés que arreglar las cosas. En la próxima sesión la vamos a tener con la persona que te llevas mal, a ver si arreglas tu problema con esa persona. Se piden perdón, se dicen todo lo que tienen que decir, arreglan sus problemas. Y eso es todo de aquí nada más. Pero la palabra no quiere llegar a tu entendimiento solamente. Cuando lees la Biblia, no tenés que entenderla solo con la razón. Cuando estás leyendo un libro, no tenés que pensar si es palabra de Dios ese libro, de que tenés que saber algo más y añadir un conocimiento solamente, que está bien, pero no alcanza. Tenés que pedir que la palabra llegue a lo más profundo, a tu corazón, al centro de tu vida. Y el centro de nuestra vida, por eso dice el corazón, es nuestro espíritu. Allí es donde el espíritu nuestro tiene comunión con el espíritu de Dios. Dios no tiene comunión con nuestra alma ni con nuestro cuerpo, sino tiene comunión con nosotros a través del espíritu, porque Él es espíritu. Entonces es ahí donde tenemos que conectarnos. Mientras no está conectado al espíritu, es imposible de que tengamos conexión directo al fluir y a la palabra viva y eficaz del Señor. Y que por lo tanto produzca su efecto. ¿Cuáles son los efectos? Los últimos dos síntomas dice, entonces no se van a convertir. Y segundo dice Jesús, y yo no los voy a sanar. Van a seguir con el colesterol. No, la conversión es un proceso que va durante toda la vida. Convertirse no es pasar un día al altar o hacer una oración. Convertirnos va de día en día, es un acto de Dios diario. Parecernos a Cristo, asemejarnos a Cristo, es algo que vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Y cada día tenemos que luchar por ser más como Cristo. Esa es la conversión por la que tenemos que ir. No te conformes si has dejado el cigarrillo, no te conformes si dejaste la droga, no te conformes si dejaste la infidelidad, no te conformes si dejaste las malas palabras, no te conformes con eso, porque hay mucho más que todavía tiene que ser obrado en tu vida. El milagro no es solamente que te pase el dolor de cabeza, de que te sanes tu vista. El milagro no es solamente de lo económico. El milagro más grande es que seamos verdaderamente cambiados. ¿Sabe? Si usted lleva a alguien a un centro de rehabilitación de drogas secular, le van a cambiar la droga por otra cosa. Y eso es lo que hacen. Le cambian la droga a cambio de otra cosa. Y le ponen, en vez de la droga, le dan un remedio. A lo que ellos llaman que no es droga, es remedio en tal caso. Entonces eso no le va a hacer tanto mal, no lo va a tener perdido ni esto ni aquello. Le dan ansiolíticos y esas cosas. Porque tienen que suplantarlo, porque no hay manera en que lo puedan recuperar. Pero cuando venís a Cristo y le pedís ayuda a Cristo, Cristo te cambia, te transforma, y eso es conversión. Pero la conversión es algo de todos los días. Hablamos de los que tienen vicio y decir, bueno, tiene una lucha continua y necesita que Dios le ayude continuamente cada día para no volver a ese vicio. Pero tal vez no has tenido ese tipo de vicios, pero has sido chismoso, tal vez has sido mentiroso, tal vez has sido mirón de las mujeres o de los hombres. Has tenido otro vicio, otro pecado, porque el pecado cuando se arraiga en nuestra vida se vuelve un vicio, sea cual fuere, y sea socialmente más condenado o menos condenado, eso no importa. La conversión debe ser todos los días, y es la única manera en que Dios te va a poder sanar, en que la presencia de Dios fluya en tu corazón, en que tengas la revelación de lo sobrenatural, de que empiece a ocurrir cosas maravillosas y extraordinarias por el poder de Dios y no por el poder humano, porque Dios lo puede hacer. Por eso es que en los últimos dos versículos dice, pero entonces, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que con sus ojos pueden ver. Bienaventurados los oídos porque pueden oír, y no es lo natural. Jesús está hablando aquí de ver y oír lo sobrenatural. Recuerdo la primera vez que pude ver algo sobrenatural.
quedé estremecido porque pensé que era mi imaginación. Estaba en una iglesia, estaba en el fondo, era el último casi, con unos amigos allí. Estábamos un tiempo de oración y miro hacia arriba y veo un montón de ángeles que empiezan a rodear el techo y empiezan a andar en círculo sobre el techo de aquella iglesia. Digo, ay, mira qué lindo. Pensé que me lo estaba imaginando, que estaba emocionado y me lo estaba imaginando. Sorpresa mía cuando el que estaba ministrando allí adelante dice, hermanos, miren al techo. Están los ángeles dando aquí vuelta. Y yo empecé a llorar, sí, lo estoy viendo. ¿Has podido ver al Señor? ¿Has podido ver sus ángeles? ¿Has podido escuchar su voz? Algunos te dicen, el Señor me dijo. Pero decía a mí, el Señor nunca me dijo nada. Sí que te dijo. Todos los días el Señor te quiere hablar. Todos los días el Señor quiere estar con vos allí en ese tiempo especial de intimidad, fundamentalmente. El Señor todos los días va a tu casa, te acompaña a tu trabajo. A veces no lo vemos, no lo oímos, porque no queremos ver, porque no queremos escuchar. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta que nos diga, como el médico, que nos dice, va a tener que hacer dieta, va a tener que dejar de hacer tal cosa, va a tener que hacer ejercicio. No nos gusta que nos diga eso. Entonces no nos gusta que el Señor nos diga, mira, hay cosas que en tu vida no están bien. Estás viviendo en fornicación. Bueno, llegamos al fin, ¿no? Pero si te quedaste con deseos de seguir escuchando, seguir conociendo, bueno, como ves al pie de la pantalla, allí está nuestra dirección, está nuestros números de teléfono. Realmente tenemos interés en conocerte, en poder hablarte y profundizar, el conocimiento de Dios para tu vida, ¿no? Ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios tiene beneficios que realmente te van a sorprender. Los beneficios, el primer beneficio, y como lo decía el mensaje, es el beneficio eterno, ¿no? De tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero queremos alentarte a que puedas acercarte a una de nuestras reuniones, puedas compartir con nosotros un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, y que también nos puedas seguir a través de FM El Cambio 96.9 y todas las formas que te dimos a través de allí al pie de la pantalla. Has podido tomar quizás nota y podernos seguir y poder seguir creciendo tu fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y de eso se trata cada vez que salimos aquí a través del Canal 4, es para hacer que tu fe pueda crecer al punto de que puedas disfrutar los beneficios del reino. Así que Dios te bendiga y te esperamos. Y como siempre decimos, Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.